Gracias. Y podemos dar 2 minutitos antes de empezar con nuestra primera charla de hoy, que inaugura, este encuentro, Juan de Dios Valdés. Entonces, vamos a dar 2 minutitos nada más para, que pueda empezar. Gracias. Eh, Ahora sí, bienvenidos otra vez a todos y a todas los que nos están viendo por las redes sociales, precisamente de Espacio Odisea, de Cultura Viva, comunitaria y también de Espacio Endoní. Pues los invitamos les damos la gran bienvenida a este gran cuarto encuentro de bibliotecas comunitarias con el tema Bibliotecas en Rebeldía, Lectura, Identidad y Territorio. Ese nombre, que como hace rato en la inauguración comentábamos, es un poco como guerrillero, pero bueno, la idea es reunir precisamente en este encuentro, pues experiencias que traten precisamente de recuperar esta identidad, este territorio que muchas veces lo vemos como medio perdido y pues también ver también todas las experiencias que hay en torno precisamente a hacer de las bibliotecas comunitarias espacios vivos. Y nada más las bibliotecas, sino al libro, la lectura como tal, ¿no? Entonces, en este sentido, el día de hoy, y pues me da muchísimo gusto que sea nuestro primer plática, Juan de Dios Valdés, muchas gracias por aceptar la invitación, que fue una recomendación que tuvimos acerca de la experiencia que tú tuviste. Entonces voy a presentar a Juan de Dios su semblanza y daremos inicio a esta primera charla. Juan de Dios Valdés es maestro en Administración Pública Estatal y Municipal por la Universidad Autónoma de Querétaro. Es especialista en prevención social de la violencia y la delincuencia, docente de la licenciatura en Ciencias de la Seguridad de la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma de Querétaro. Es miembro de la Red de Prevención del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana en la Universidad de Chile. Y el día de hoy, pues nos acompaña con una charla que es La cultura me hace libre. Y se han de preguntar a la hora que oyen la semblanza de Juan de Dios, pues, ¿y por qué Juan de Dios aquí, si está en administración pública? Pues porque está aquí en un evento donde hay más bien mediadores, bibliotecarios y todo esto, ¿no? Y creo que es importante mencionarlo porque Juan de Dios, pues trabajó en el sistema penitencial precisamente de aquí del estado de Querétaro y trabajaron precisamente un proyecto que tiene que ver con pues prevenir la violencia, ¿no? En este sentido. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo deciden hacer esta prevención de la violencia? Pues eso trabaja a través de un trabajo precisamente cultural y en donde está involucrada la lectura y la escritura. Entonces, para no robarme más de su tiempo, pues le voy a dar la palabra a Juan de Dios para que nos platique de este maravilloso proyecto que se llama La cultura me hace libre. Adelante, Juan de Dios, un gusto tenerte por acá. Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos, y al contrario, muchas gracias por la invitación a este cuarto encuentro de bibliotecas comunitarias y populares. Agradecer, por supuesto, a Claudia Cervantes por la invitación y el contacto que hizo en su momento el maestro Rafael Mata Salinas, y bueno, y a todos los organizadores. Y sí, básicamente la idea es platicarles un poquito de cómo surge este proyecto, este pilotaje que hicimos de La cultura me hace libre. Me gustaría que fuera como un diálogo muy abierto, igual si alguien quisiera hacer alguna pregunta en lo que se va dando la charla, con todo gusto. A mí también me gustaría interactuar en lo que vamos generando la charla con ustedes y que sea un diálogo muy abierto, ¿no? Que justamente ese es el espíritu del programa. Entonces, si me permiten, voy a empezar a compartir la presentación. Ya ustedes me dicen si se ve. Ahí ya se ve. Sí, perfecto. Adelante. Ok. Bueno, pues como les comentaba, este proyecto surgió justamente en una alianza entre la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro, el sistema penitenciario y Proinco, que es una consultoría que nos dedicamos justamente a todos estos temas de prevención social de la violencia, entre otros. Y bueno, el proyecto lo bautizamos como La cultura me hace libre, ¿no?
Mm, no sé que no puedo avanzar. Ahí está. Ok, me gustaría platicarles de manera muy breve de dónde surge esta necesidad de poder impulsar este proyecto de La Cultura Me Hace Libre, basado en algunos datos que utilizamos como a manera de diagnóstico, a manera de línea base, y que también son coincidentes con algunos otros fenómenos que se están generando en otros estados, en otros países, en otros municipios propiamente aquí del estado de Querétaro. Y bueno, como habían comentado que hay algunas personas que nos acompañan, así lo tengo entendido, de otros países, de otros estados, pues un poquito para poner en contexto, ¿no? El proyecto surge justamente en el estado de Querétaro, donde tenemos una población total de 2.368.000 habitantes más o menos, distribuidos en los 18 municipios. Y al igual que otros estados, hemos experimentado en los últimos años un crecimiento muy acelerado, ¿no? Esto ha detonado ciertas situaciones, evidentemente, de crecimiento poblacional, de crecimiento económico, pero a la par de todo esto también se han generado ciertas situaciones, obviamente, de incremento de temas de violencia, de incidencia delictiva, problemas de tráfico, todo lo que ya los que vivimos aquí en Querétaro conocemos, ¿no? De lo que se genera en torno a esto. Ok, aquí vienen algunos datos que también me parece que a nivel nacional reflejan mucho la situación pues preocupante, ¿no? Que estamos viviendo en temas de inseguridad, en temas de violencia a nivel nacional. En este caso, el programa de La Cultura Me Hace Libre está focalizado directamente en trabajar con niñas, niños, adolescentes y jóvenes, porque así lo entendemos y también así lo demuestran las cifras, son una población altamente vulnerable, ¿no? Tanto como pueden constituirse altamente asociados a la violencia del delito, ya sea como víctimas o como perpetradores, es decir, como generadores de violencia en muchas ocasiones en el entorno donde se están desarrollando. Como bien nos comentaba Claudia Cervantes, más adelante habremos de platicar de algunas herramientas que se generaron con este enfoque de cultura y que tienen que ver directamente con un trabajo que se estuvo desarrollando en el sistema penitenciario. Y también nos interesaba ver qué es lo que está sucediendo con eso, ¿no? La estadística nos dice que 79% de los jóvenes de la población penitenciaria, es decir, 8 de cada 10 jóvenes, vivían en su casa, ¿no? Y aquí se desdibuja un poco el imaginario que de repente tenemos, que los chavos que llegan al sistema penitenciario, pues vienen de familias, que fueron separadas, con algunos problemas de violencia, que en muchos casos sí se genera así, pero aquí también es un indicador que 8 de cada 10 jóvenes vivían en su casa, es decir, pertenecían a un núcleo familiar. Otro elemento que también está presente en el programa, pues es el que tiene que ver con el consumo y abuso de sustancias psicoactivas, es decir, de drogas, ya sea legales o ilegales. Nos dice que es un factor de predicción moderada para la conducta criminal, es decir, un joven, un niño que empieza a consumir drogas tanto legales como ilegales a temprana edad, es un factor que puede influir, no quiere decir que sea determinante, pero sí puede influir más adelante en conductas violentas, ¿no? O inclusive de cometer algún tipo de delito. Otro de los riesgos también asociados al consumo y abuso de sustancias es la predicción para tener un contacto con el sistema de justicia, es decir, involucrarse en problemáticas que lo pueden llevar en algún momento dado, pues, al sistema penitenciario. Algo que también está asociado con esto es que un factor de protección entre los jóvenes socialmente adaptados y los jóvenes que entran en conflicto con la justicia es precisamente el nivel de desarrollo de la capacidad de empatía. Y esto lo vamos a ver más adelante porque justamente uno de los elementos que está presente en todo el programa de La Cultura Me Hace Libre es justo promover esto, ¿no? El tema de habilidades para la vida. A muchos jóvenes eso no se les enseña en las escuelas, bueno, me atrevería a decir que a nadie, ese tipo de temas, y son muy importantes, ¿no? Porque si bien es cierto que acudan a tomar clases de matemáticas, de historia, también es importante que a nuestras niñas, a nuestros niños, a los jóvenes, a los adolescentes, les dotemos de herramientas que les permitan afrontar de mejor manera todos los retos que tienen en la vida. Otro elemento es que el éxito escolar es uno de los mejores factores de protección contra la delincuencia y contra la violencia. También es un elemento que está presente. Y bueno, también algo de lo que pudimos identificar con este diagnóstico es el estado de ánimo. ¿Qué estado de ánimo es el que tienen nuestros jóvenes? El 76% de los estudiantes expresó una o más situaciones de tristeza o malestar, 80% para las mujeres frente a un 72% para los hombres. Es decir, con estas estadísticas y personas que hemos trabajado, sobre todo con estos grupos etarios de jóvenes, de adolescentes, sabemos que enfrentan situaciones muchas veces de ansiedad, de depresión, de soledad,
que todos los experimentamos, ¿no? Más adelante les voy a platicar justo cuando empezamos a hacer el pilotaje, lo que nos encontramos también de las emociones que estaban experimentando los maestros, las maestras, y que también venía muy aparejado con todo lo que estuvimos viviendo con el tema de la pandemia, ¿no? Otro elemento que también está presente es el tema de la violencia intrafamiliar. El 40% de los encuestados reportó haber vivido al menos un evento de violencia. 27% al menos un evento de violencia física, proporciones similares entre hombres y mujeres. Y también aquí, esto es a nivel nacional, pero también Querétaro tiene indicadores preocupantes en torno a la violencia intrafamiliar. Y así lo focalizamos un poquito más en específico al estado de Querétaro, nos encontramos que el 49% de los jóvenes entre 15 y 29 años de edad de la zona metropolitana de Querétaro ha consumido bebidas alcohólicas o fumado tabaco. Es decir, estamos hablando de drogas legales, ¿no? Como es el alcohol y el tabaco. Y esto es preocupante, ¿por qué? Porque ya veíamos que es un factor que puede desencadenar otro tipo de conductas y además porque Querétaro está por arriba de la media nacional. La media nacional es de 35 y nosotros traemos porcentajes del 49%. De igual manera, en la zona metropolitana de Querétaro, el porcentaje de jóvenes entre 15 y 29 años ha consumido algún tipo de droga ilegal. Esto es 14.4%, que también está por arriba de la media nacional, que es del 9.7%. Otro de los indicadores que también nos sirvió como de línea base es que el porcentaje de jóvenes entre los 15 y 29 años que alguna vez han portado un arma, han estado en una pandilla violenta, han cometido actos de vandalismo o bien han tenido problemas con la policía, es del 13%. En este grupo etario, el 13% ha tenido contacto con estas conductas de riesgo. Otro elemento que también está presente es en la escuela, lo que comúnmente conocemos como bullying o acoso escolar. Si hay alguien conectado que es de Colombia, creo que lo conocen como matoneo. Igual, esto es muy preocupante. En Querétaro, los niños, adolescentes, jóvenes que sufren de acoso escolar, de bullying, es el 35% de jóvenes de 12 a 18 años de edad han sufrido bullying. Esto es un 23% más que a nivel nacional. Es decir, Querétaro tiene un 35% de jóvenes que están siendo bulleados, niñas, niños, contra un 12% que es a nivel nacional. Entonces, es muy preocupante esta situación. Y bueno, ya una vez que comentamos estos temas, ¿no? De lo que nos sirvieron como línea base, justamente les comentaba que este proyecto lo empezamos a trabajar por invitación del maestro Rafael Mata, que en su momento colaboraba en la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro. Y bueno, ya con él habíamos venido desarrollando algunos otros proyectos en materia de prevención de la violencia y justo con este ingrediente, si me permiten la expresión, de poder incorporar la cultura a temas de prevención de la violencia, ¿no? Porque ya veníamos desarrollando algunos talleres, por ejemplo, de breakdance, de arte urbano, en diferentes comunidades, en diferentes espacios donde se estaba generando violencia, y decíamos, bueno, ¿de qué manera podemos complementar este tema, ¿no? Entonces, de ahí es como surge este proyecto de La Cultura Me Hace Libre, y justamente surge en el marco de la estrategia de prevención de las violencias y el delito mediante un enfoque desde la cultura. Ese es como el ingrediente principal y en esta alianza que pudimos realizar con la Secretaría de Cultura. El objetivo del programa a grandes rasgos tiene que ver con la finalidad de promover un diálogo entre la comunidad escolar sobre los factores de riesgo y protección que se pudieran generar. Uno de los principales ingredientes, ustedes lo van a ver más adelante, es justo generar círculos de reflexión, círculos de diálogo al interior de la comunidad estudiantil, donde los jóvenes, en este caso las niñas, los niños, los adolescentes, pudieran platicar con la comunidad estudiantil, con sus maestras, con sus maestros, de qué es lo que les está sucediendo en su entorno. Es decir, qué factores son los que están viendo ellos como amenaza, que pueden, en este caso, vulnerar su integridad, que se esté generando violencia o en algún momento dado que se pueda generar delito y que muchas veces no encontramos esos espacios de diálogo, ¿no? Esos lugares que de repente deberían de ser lugares seguros, como es la casa, pues muchas veces lamentablemente no lo son, ¿no? Son lugares donde se genera violencia, ya lo veíamos, son espacios a lo mejor en el territorio de la comunidad donde hay venta de drogas, donde hay delitos. Entonces, los jóvenes no tienen un espacio seguro donde puedan dialogar qué es lo que les está pasando y además cómo están viendo el mundo, ¿no? Esto lo que buscaba es impulsar una cultura de paz, la promoción de habilidades para la vida y la resiliencia comunitaria, es decir, poder lograr esta capacidad de sobreponerse a la adversidad de todo el entorno que se está generando. ¿Vale? Ok, y ahora, ¿por qué un enfoque desde la cultura?
Déjenme comentarles muy rápido. Yo tuve la oportunidad de trabajar por casi 10 años en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y vinculado siempre a temas de seguridad y prevención de la violencia y el delito. Y siempre las recetas parecían ser las mismas, ¿no? Es decir, los mismos talleres, la misma información con los chavos. Y esto está comprobado que muchas veces no es la mejor intervención que podemos realizar. Es decir, no basta únicamente con un taller donde tú vayas a decirle a un chavo que está mal que se drogue, que está mal que genere violencia en su comunidad, cuando eso es lo que percibe constantemente en el espacio donde se está desenvolviendo. Entonces, más importante es generarle habilidades para la vida, darle herramientas, inclusive algo tan sencillo. Tenemos un taller para decir no. Algo que pudiera resultar como muy sencillo, pero muchas veces cuando tú te estás con la pandilla, con los chavos en la calle, tomando una cerveza, pues no tienes la capacidad para decirles que no, porque te van a hacer a un lado, ¿no? O sea, si tú no eres capaz de entrar en el círculo de cómo se relaciona la pandilla, todo ese tipo de cuestiones, pues te van a hacer a un lado, ¿no? Porque tú no tienes las herramientas para decir, sabes que yo no quiero consumir, o sea, no me interesa en este momento consumir una droga, no me interesa entrar a robar a esa casa. Entonces, pasa por un tema tan fundamental como aprender a decir no, ¿no? Y que esta situación de repente escapa este tema. Entonces, ¿por qué un enfoque desde la cultura? De acuerdo con la UNICEF, las actividades lúdicas, artísticas y culturales ofrecen múltiples alternativas para la expresión y el contacto interpersonal adecuado, cálido, positivo, que muestra a niños y adolescentes sus potencialidades. Es decir, cuando vamos a ver una obra de teatro, cuando leemos un buen libro, justamente lo que nos fortalece son este tipo de situaciones, ¿no? Y lo sentimos como más cercanos. Nos hablan más de la situación que estamos viviendo, más que el hecho de que vaya un experto en seguridad o en temas de prevención a decirte que está mal que te drogues, que está mal que generes delitos, ¿no? Entonces, de ahí el enfoque que estamos planteando. El modelo de intervención estaba básicamente en tres aristas, en tres áreas. El primero era un taller dirigido a docentes de las instituciones educativas y a promotores de lectura, ¿no? Que aquí un poquito era lo que nos comentaba Claudia, de qué estamos hablando. Bueno, pues es justo ahorita lo vamos a explicar más adelante. También estaban involucrados promotores de lectura. Este taller lo que buscaba era justamente explicar de qué iba el modelo de intervención de la cultura me hace libre y sobre todo también dotarlos de herramientas, ¿no? Porque el tema de la delincuencia y del delito pareciera ser como muy sencillo, ¿no? O que todos podemos opinar en torno al delito, en torno a la violencia. Y sí, por supuesto, evidentemente estamos mucho más informados de lo que está pasando, pero también es cierto que los factores de riesgo que detonan este tipo de conductas cada vez se han vuelto más complejos, ¿no? El mismo crimen organizado, las situaciones de cómo se está distribuyendo la droga, también están siendo cada vez más complejos. De ahí la importancia de también de podernos informar sobre estas situaciones y que podamos apoyar de mejor manera, en este caso, a nuestros estudiantes o a los jóvenes que están participando en las bibliotecas, que se acercan a esos círculos de lectura, ¿a través de qué? A través de los promotores de la lectura. Más adelante vamos a explicar a través de qué herramientas. Ya una vez que estaban capacitados los docentes, los promotores de lectura, de lo que se trataba era de generar estos círculos de reflexión, ya sea en bibliotecas, en las comunidades, en la escuela, donde pudiéramos platicar de manera muy abierta diferentes temas que le preocupan a los jóvenes, a las niñas, a los adolescentes y además encontrar un espacio seguro, porque si bien es cierto que siempre necesitamos expresar cómo nos estamos sintiendo, qué emociones estamos experimentando, también esto tiene que ser en un espacio seguro, ¿no? Que garanticemos a las personas que están compartiendo su experiencia, pues que la información que están proporcionando, lo que están compartiendo de su vida, pues que va a ser en un espacio amigable, cálido y sobre todo de mucha comprensión. Algo que también era muy interesante era poder hacer un monitoreo y una evaluación de cómo se estaban generando estos círculos de reflexión, ante qué retos se estaban enfrentando, en este caso, los maestros, los promotores de lectura, porque hay diferentes situaciones que se están generando tanto en las comunidades, en el territorio, como en las escuelas. Y por último, nos interesaba mucho el tema de la sistematización. Algo que nos hemos encontrado en la experiencia que tenemos trabajando temas de seguridad y de prevención de la violencia, es que muchas veces se generan intervenciones muy interesantes de trabajo con jóvenes, con niñas, con niños, con adolescentes, pero no sabemos qué pasó, ¿no? O sea, se genera una intervención, un proyecto, un taller, y no sabemos si funcionó, no funcionó, qué le dejó a la comunidad, realmente logramos dotarle de herramientas
que le permitan, en este caso, ser resilientes ante la inseguridad, ante la violencia. En muchas ocasiones únicamente nos conformamos con levantar listas de asistencia, ¿no? Y todo lo manejamos en torno a números. Ah, el taller de prevención de la violencia fue muy exitoso porque capacitamos a 5,000 personas. Ah, pues muy chido, ¿no? ¿Y qué lograste con eso? O sea, realmente lograste incidir en las dinámicas de violencia en la comunidad, realmente lograste proporcionar herramientas que le van a servir a estas personas para sortear los diferentes retos que tienen en la vida. O sea, no se trata únicamente de levantar listas de asistencia. Se trata de generar procesos a largo plazo y además dotar de herramientas a las comunidades, a las personas con las que estamos trabajando, para que les permita seguir fortaleciendo esta situación. Entonces, de ahí el tema de poder sistematizar toda la intervención. Los recursos culturales con los que estábamos trabajando eran dos. El primero era a través del recurso cultural del tarot canero y el libro Desde Aquí. Ahorita les voy a platicar más a detalle de qué se trata esto. En este caso, estos dos recursos culturales nos iban a servir para promover la resiliencia comunitaria, al procesar el dolor, el enojo, la ansiedad, el estrés y la vulnerabilidad. Y aquí, si me lo permiten, me gustaría hacer una pequeña pausa y que alguien nos pudiera platicar si estas emociones, estas sensaciones, estos sentimientos, alguien los ha experimentado. ¿Alguien alguna vez ha experimentado el enojo, la ansiedad, el estrés? ¿Quién nos quiere platicar? No sé si alguien quiere comentar en el chat o también pues puede abrir su micrófono con todo gusto. Y yo estoy acá revisando también el Facebook por si hay algún comentario. ¿Quién dijo yo? Y bueno, si nadie se anima, yo sí me animo. Y creo que esto es un tema, justamente ayer comentaba con una persona con la que vi, tenía su blusa manchada, y le preguntábamos, su hija y yo por qué estaba manchada, ¿no? Y entonces, ya nos dijo, pues, que había tenido una conversación con alguien y que le había platicado precisamente de un suicidio, ¿no? De un joven, ¿no? Entonces, este, por supuesto, todos estamos expuestos. Ha tocado ver yo trabajo más con niños, pero sin embargo, pues también trabajamos con adolescentes y un poco lo que comentabas, esta cuestión de los espacios seguros, que se requieren porque los jóvenes necesitan este espacio, ¿no? Este espacio para, pues, decir todo lo que les está pasando y en este mundo en donde cada vez las cifras van creciendo y creciendo, ¿no? Entonces creo que pues todos hemos pasado por enojo, por depresión, por ansiedad, pero pues a veces tenemos como ese espacio seguro como adultos en casa o con algún amigo, pero los jóvenes pues es difícil, ¿no? Que cuenten con ello y me parece pues súper interesante por eso esta propuesta, porque pues abres este espacio, ¿no? No sé si alguien ya se animó a comentarnos esto que preguntaba Juan de Dios acerca de si cómo hemos sentido estos sentimientos, si los hemos sentido de alguna manera. Aquí hay un comentario, saludan desde Colombia, y también nos platicaba, nos decía Orly que desde República Dominicana ellos han trabajado precisamente en recintos carcelarios y que pues le encanta poder comentar sobre esta propuesta. Pero no nos dicen de sus sentimientos. Es algo que cuesta trabajo. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y no, muy cierto lo que comentas, en ese sentido, ¿no? Son emociones, sentimientos que todos experimentamos, ¿no? Pero muchas veces no contamos con las habilidades, con las herramientas para poder manejar esas emociones, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones cuando llegamos a sentir eso, y mucho más en jóvenes, en niñas y niños, pues la principal reacción que tenemos es a lo mejor una reacción violenta, ¿no? Yo siempre lo platicaba en los talleres que teníamos oportunidad
de tener con los mediadores de lectura, con los maestros, las maestras. Si a mí en mi casa me enseñaron que los problemas se resuelven quien grita más fuerte, quien pega más fuerte, así muchas veces es lo que estoy reproduciendo en otros espacios, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de generar estas habilidades, de dotar de estas herramientas a nuestros jóvenes para que enfrenten de mejor manera esas emociones. Ahorita les voy a platicar justo cuando empezamos con el pilotaje, todo lo que logramos identificar no solamente en los jóvenes, sino también en las maestras y los maestros que venían justo del tema de la pandemia y todas las emociones y sentimientos que estaban experimentando, ¿no? Entonces vamos a continuar con la presentación y ahorita lo vamos platicando. Entonces era justo eso, ¿no? El hecho de generar diálogos, reflexiones seguras, reduciendo la probabilidad de que los impulsos se vuelvan en acciones sin mediación ni reflexión. Ese era básicamente a lo que le estábamos apostando. Y bueno, este programa pretendía promover actividades en grupo, impulsando la escucha activa, el aprendizaje común, a fin de propiciar la cohesión y los vínculos fuertes en la comunidad estudiantil y en las comunidades de intervención. Aquí las fotografías que vamos presentando, pues justamente tiene que ver con todo el pilotaje, la intervención que estuvimos realizando en diferentes espacios educativos y en diferentes espacios de la comunidad, ¿no? Y algo aquí muy importante, ya nos decía Aristóteles, ¿no? Educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Y un poquito lo que les platicaba, ¿no? Si bien es importante que nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes acudan a adquirir conocimiento, ¿no? De matemáticas, si alguien está estudiando alguna carrera, no sé, de administración de derecho, por supuesto que es importante, pero también es importante que nos eduquemos en habilidades para la vida, en temas de inteligencia emocional, que tanta falta nos hace, ¿no? Ya hay diferentes indicadores que nos arrojan de esta pandemia que también estamos viviendo de salud mental, ¿no? Y que muchas veces no hay intervenciones claras para poder solucionar este tipo de situaciones. Y bueno, ya entrando un poquito en materia para irles platicando justo las herramientas que teníamos para poder trabajar este programa de La Cultura Me Hace Libre, uno de los primeros elementos era el tarot canero. El tarot canero es resultado de un proyecto de trabajo continuo en el taller de grabado impulsado por la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro a través del Centro de Arte Emergente y coordinado por el maestro Andrés Huitrón, que era justamente el que daba estos talleres de grabado con la población que está dentro del sistema penitenciario, obviamente con personas privadas de su libertad, ¿no? Entonces, ya de entrada es un elemento de arte muy valioso y además que se les estuvo dando talleres a las personas que están privadas de su libertad y bueno, se empezó a generar este tarot canero que justamente le imprimía este ingrediente como de mágico, como de ocultismo, justamente a toda la intervención que a los chavos, créanme que les fascinó. O sea, se generaron situaciones muy interesantes en torno a todo esto, ¿no? Y bueno, el tarot canero consta de 21 cartas con sus respectivas explicaciones e interpretaciones, donde se busca que sea una herramienta para la reflexión y la prevención de la violencia y el delito. Entonces, aquí de lo que se trataba era jugar justamente con este ingrediente mágico. Comentarles que cuando empezamos a hacer justamente todo lo que fue el pilotaje, aquí está una de las maestras de teatro que nos acompañó en el pilotaje. Ella es maestra de teatro y justamente en este salón que ustedes observan, aquí estaban presentes mediadores de lectura, algunos de mis estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la Seguridad de la UAC. Y se hizo todo, ¿no? La representación con música, la maestra salió contando una historia en torno a qué representaba el tarot y está envolviéndonos en un ambiente un poco hasta mágico, platicarles a manera de anécdota que justo cuando ella estaba haciendo toda su representación y en este momento los invitamos, invocamos a los dioses para que nos acompañen en esta lectura del tarot y de repente se va la luz, ¿no? En pleno pilotaje, entonces todos se quedaron así de, oye, ¿fue planeado? ¿No? Así salió, ¿no? Evidentemente se acercaron los dioses, ¿no? Entonces, la verdad es que estuvo muy padre y además les interesaba mucho a los chavos, era justo el ingrediente para poder hacer una reflexión profunda y engancharlos con aquellos intereses que les gustan a ellos, ¿no? Con todo este tipo de situación. Ya cuando empezamos a hacer el pilotaje, pues justo platicábamos con el maestro Rafael Mata de poder identificar, por ejemplo, en las escuelas o inclusive en la misma comunidad, algunos maestros que supieran de teatro para que pudieran hacer esta representación, ¿no? Y que se le diera un ingrediente mucho
mucho más rico en ese sentido. Y bueno, esta es una de las cartas que forma parte del tarot canero y que justamente pretendía hacer una reflexión en el manual, que más adelante también lo vamos a comentar, se explica cómo se tiene que hacer toda esta representación de los círculos de reflexión, es decir, cómo se tiene que colocar las personas. Ahí había 3 tipos de tiradas, ¿no? Dependiendo de la persona que estaba participando del círculo de reflexión, cómo se tenían que ubicar, qué discurso tenía que manejar la persona que estaba repartiendo las cartas. En este caso, alguien sacaba, a lo mejor si la tirada era un mazo, sacaba al azar una carta y en base a esa carta hacía una reflexión y después entre todos platicaban en torno a qué es el poder. Y aquí también nuevamente me gustaría hacer una pausa. Si alguien se anima a poder participar, alguien que nos diga qué es el poder o para ustedes qué es el poder. No sé si alguien se quiere animar, si quiere levantar su mano o abrir el micrófono o comentar por acá en el chat, adelante. Anímense. Lo de uno por uno, no sé, amontonen. Acuérdense que estamos en un círculo cercano y de confianza para que puedan Sí, participar. estoy viendo acá si en el Facebook tenemos algún comentario, pero todavía no. Es que a veces como que está un poquito retrasado uno con otro y a veces nos tardamos. Pero bueno, yo creo que bueno, esta palabra es que ahorita que preguntaste qué es el poder, digo, híjole, es que son cosas, ¿no? Y puedes verlo de ese poder ha llevado a precisamente a la violencia, ¿no? Pero como también es como la ciencia, ¿no? O sea, pues tiene sus pros y sus contras. Depende de cómo veas tú el poder, pues lo puedes usar con este fin de violencia y de acabar con otro o de tener como, pues, como un puesto más elevado o estar, sí, allá arriba. O puedes usarlo también como el poder transformar, ¿no? O sea, el poder tiene pues muchísimas connotaciones, ¿no? Así como que pues lo puedes ver de diferentes formas. No sé cómo estaba anotado ahí en este tarot canero, porque veo que tienen una reflexión ahí. Y no sé qué comentaban los jóvenes, ¿no? Sería muy interesante pues que nos contaras un poco sobre eso. Sí, claro. Sí, muchas gracias, Claudia. Justo ese era el tema de la reflexión, ¿no? De primero que fuera un diálogo muy abierto. Evidentemente, cada una de las cartas trae una reflexión generada desde las personas que están privadas de su libertad, de para ellos qué es el poder. Pero algo muy interesante que justamente se planteaba en los talleres, en los círculos de reflexión, era que fuera un diálogo abierto, ¿no? Que los jóvenes, las niñas, los niños nos manifestaran qué es el poder y reflexiones muy, muy profundas, ¿no? En torno a eso. Ahorita se me venía a la mente, ¿no? En una ocasión hicimos el ejercicio en una universidad y nos platicaban, ¿no? El poder, desde la reflexión que este joven hacía, ¿no? El poder es el éxito, ¿no? Es decir, es traer dinero, es Ujú. traer una buena camioneta, ¿no? Nos decía una buena troca, chavas, igual acompañándome, poder consumir alcohol a todas horas, ¿no? Entonces muchas veces el imaginario que tenemos de poder es eso, ¿no? O sea, así lo imaginaban. Acá Y además, tenemos ¿para un qué recibe el poder? comentario, perdón, Juan. Sí, 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 adelante. Mira, dice poder, aquí en el chat, poder Ujú. sería la habilidad o el don de lograr cosas o objetivos sobre otras personas sin usar magias, ni tarot, ni dinero, ni artes sociales religiosos y lo usan para generar. Adriana, sí es muy complejo, va desde el poder para hacer hasta el poder para joder. Sí, por supuesto. Sí, no, y también aquí, muchas gracias por los comentarios. También es esa parte, ¿no? ¿Para qué nos sirve el poder? ¿No? O el poder visto como qué, como la capacidad para poder ayudar a las personas, ¿no? Tal vez gente que hemos tenido la oportunidad de estar en el servicio público,
pues en cierto sentido tienes un ámbito, ¿no? De influencia, de poder. ¿Y esto para qué te sirve, no? O sea, te sirve para ayudar a una persona que realmente veas en una situación vulnerable y que si está dentro de tus manos lo puedas ayudar, o te sirve únicamente para beneficiarte de él, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones. Y también es este tema de la reflexión que les comentaba de este chavo, pues nos hace pensar, ¿no? En torno a toda esta parte de los narcocorridos. Aquí, por ejemplo, en Querétaro, ahorita justo está el tema muy en boga, ¿no? Están en discusión de la prohibición de los narcocorridos, inclusive ya hubo un decreto por parte del gobernador en algunos municipios para prohibir los narcocorridos, y me parece que también es un tema interesante. Nosotros desde hace años ya lo veníamos comentando, habíamos hecho una intervención, por ejemplo, en el estado de Hidalgo, en un municipio en Tecozautla directamente, y platicábamos en torno a esto, ¿no? De cómo influían los narcocorridos en esta cultura, ¿no? De la violencia y del delito, si sí influían o no influían, o va más allá el tema de la violencia en este tipo de situaciones, pero me parece que sí vale la pena reflexionar en torno a eso, ¿no? Ustedes mejor que nadie lo saben de lo poderoso que puede ser la palabra, ¿no? En este caso, un discurso, una frase, pues crea realidades, ¿no? O sea, realidades como las que explicaba esta persona cuando hicimos el pilotaje, de qué es para él el poder, pues es esta situación un poquito de la apología del delito, ¿no? Del típico narco que está montado en su camioneta, trae chavas, trae dinero, alcohol, todo ese tipo de cuestiones, y que justamente en algunas comunidades llega a ser hasta aspiracional para los chavos, ¿no? Entonces, ¿cómo contrarrestas este tipo de situaciones cuando tú le dices que no consuma alcohol, que no se drogue, que no genere violencia, cuando lo que tal vez vea en su entorno y que para él tal vez sea un tema de poder o de alguien que es exitoso, pues sea este tipo de discursos o este tipo de imágenes que a lo único que lo van a llevar es a generar violencia y en algún momento dado hasta el tema del sistema penitenciario. Me parece que tenemos una manita Sí, levantada. sí. Jara, adelante. No, pues nada, solamente quería comentar un poquito al respecto, porque hace 2 días, tuvimos aquí en Espacio Odisea, festejamos los 10 años de Espacio Odisea, y tuvimos un conversatorio de música y territorios con escritores michoacanos. Nosotros estamos en el Estado de México, pero pues bueno, estamos ahí coincidiendo y colindando con Zitácuaro, con Michoacán. Entonces vinieron estos escritores y justo salió al tema, pues esto de los corridos tumbados, ¿no? Y de esta idea que te venden del lujo, del glamour, como comentas, Juan de Dios, ¿no? De la gente que va en sus trocas, que tiene muchachas y dinero y poder y un montón de cosas. Em, pero hablaban ellos de que al final de eso no es real. O sea, los chicos se enrolan en eso como queriendo aspirar a esos estándares de poder, pero realmente en las comunidades lo que pasa es que es un despojo total, son recursos muy, o sea, les pagan muy poco, algunos los desaparecen, terminan con sus vidas, o sea, no es como lo pintan los corridos, ¿no? A lo mejor en ciertos estratos de la mafia puede ser, pero para los demás son carne de cañón. Entonces, sí de repente está como esos ideales, eh, pero pues no, o sea, está súper alejado de la realidad. Y no solamente lo vimos en el conversatorio o salió al tema, sino también, por ejemplo, me acuerdo mucho de estos dos libros de Dalia de la Cerda, que se llaman Medea me cantó un corrido y Perras de Reserva, donde hablan de mujeres que están pues ahí inmiscuidas en todos los estratos sociales, pero también muy cercanas al narco, y de los hombres que las acompañan o que los rodean, ¿no? Y mucho hace hincapié Dalia de la Cerda, esta escritora, en donde dice, pues es que yo quería que fuera como el corrido, y no fue así, ¿no? Entonces, creo que es bien interesante el hecho de poder eh, poner las cartas sobre la mesa y decir, bueno, esto no es lo que pasa en la realidad, no cualquiera llega a ese estatus de ser un capo, ¿no? O sea, la mayoría no llega.
O sea, es más fácil que no llegues a tu casa y que te desaparezcan a que llegues a ser como los de los corridos, ¿no? Y bueno, y también un poco retomando lo que comentaban hace rato de la ansiedad y el estrés, creo que todos, todos los que hemos sentido esto, nos hemos llevado de las redes. O sea, también lo que nos ayuda mucho son las redes de acompañamiento. Si yo no tengo de quién asirme, a veces no contamos con la familia, pero contamos con los amigos. Y si no tengo ni familia ni amigos, o realmente siento que no los tengo, porque a veces sí los tenemos, pero no son los que creemos que son, ¿no? Entonces, sí, bueno, pues sí es como necesario hacerte de tus redes y saber que vas a contar con ellas, porque es muy difícil salir de esos estados de estrés y de ansiedad si no tienes redes, si no hay alguien que te acompañe en el proceso, no que te diga qué hacer, no que te solucione la vida, sino que te acompañe en el proceso, ¿no? Entonces, pues ya, creo que ya. Muchas gracias, Harumi. También tenemos un comentario de Omaira Romero ahí en el Facebook. Dice, el poder es un lugar de enunciación que determina jerarquías y comportamientos. En su mismo, todas nuestras relaciones son relaciones de poder. Pero así como lo comentan, es importante la reflexión sobre cómo estas relaciones, incluso en el lenguaje, nos afectan. Perfecto. Pues muchas gracias. No, y qué interesante lo que nos comentabas, en torno a todo esto, ¿no? De cómo la construcción de este imaginario, ¿no? Del éxito de los narcos y que evidentemente yo coincido, ¿no? Pues no todos llegan a ser los grandes narcos, ¿no? Y la mayoría de las veces, pues cuando alguien entra, a estos grupos, a la maña, pues empiezas desde abajo, ¿no? Como halcón y te mandan a hacer mandados o sea, ya cuando empiezan a temas de ser sicarios y todo ese tipo de cuestiones, pues pasan muchos años, ¿no? Y a lo mejor en ese inter, pues te quedas en el camino. Entonces, justo el tema de poder reflexionar con los chavos era eso, ¿no? O sea, decir, a ver, no es algo que se dé en automático para todos, o sea, por supuesto que no, y además conlleva un riesgo, ¿no? Inclusive un riesgo hasta para la familia. Muchos de los chavos que de repente se empiezan a dedicar a vender drogas y cuando les llega a caer la policía en sus casas, pues ahí se llevan hasta la familia, ¿no? Porque después, a los días de que ya se lo llevaron preso a este chavo, pues te tocan a tu puerta y te dicen, oye, pues, ¿qué crees? Que me quedó a deber lana a tu chavo y ahora tú la vas a tener que empezar a pagar, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones son las que están presentes en toda esta violencia y que vale la pena el poder reflexionar con los chavos, sobre todo en que todas las decisiones que podamos tomar tienen una consecuencia, ¿no? Eso es como lo más importante a destacar. Y bueno, ya le voy a dar un poquito de celeridad porque creo que ya vamos ahí como con el tiempo. Igual si Claudia me puede ir indicando cómo voy con los tiempos y vamos a seguir avanzando con la presentación. Esto era lo que les comentaba, ¿no? Del tarot. Pues había diferentes cartas, ¿no? También aquí, por ejemplo, hablaba del colgado. Se hacía una reflexión en torno a esto, lo que les comentábamos. En el tarot había, por ejemplo, aquí una explicación de qué es lo que la persona que hizo el grabado entendía como el colgado, pero igual, ¿no? Reflexiones muy profundas de los chavos. Aquí, por ejemplo, también recuerdo un chavo de secundaria, cuando veía esta carta, nos decía, bueno, pues yo aquí me veo, este soy yo, ¿no? El colgado. Si me sigo juntando con la pandilla, con la banda, pues tal vez yo termine así, ¿no? Y él reflexionaba en torno a las figuras que aparecen atrás del colgado, decía él así lo veía, decía que era su mamá tomándolo de la mano, ¿no? En algún momento y diciéndole, pues ve a la luz, ¿no? Tienes que ir hacia otro camino. Entonces, ¿se fijan qué reflexiones tan profundas, más allá de lo que podamos nosotros leer en torno a esto? Pues de eso se trataba, ¿no? De que pudieran hacer reflexiones desde el interior, desde lo que experimentamos, desde nuestra realidad, desde el contexto que estamos viviendo en la comunidad, en torno a todo este tipo de situaciones. Ok, esta es otra herramienta que también nos servía para los círculos de reflexión, para el programa de la cultura me hace libre, es el libro Desde aquí. Esta es una herramienta igual que utilizábamos dentro del programa de la cultura me hace libre. Este libro es un ejercicio de libre escritura realizado por 21 personas privadas de su libertad. Es decir, este libro fue escrito por personas que están privadas de su libertad, todos hombres,
las cuales compartieron en igual número de textos sus historias y reflexiones, las decisiones que tomaron, las circunstancias que los orillaron a tomarlas y las repercusiones que en el corto, mediano y largo plazo tuvieron no solo para ellos, sino para sus seres queridos. Entonces, igual, o sea, consta de 21 lecturas. Viene prosa, viene poesía, viene cuento. Y justamente de lo que se trataba, eso también obviamente lo veíamos ya dentro del manual y de la capacitación que le dábamos a los mediadores de lectura y a los maestros y a las maestras, pues igual que tomáramos un tiempo para poder tomar una lectura previo a que ellos hubieran ya revisado el libro y si se estaba generando alguna situación en la comunidad, si se estaba generando algún tema en el espacio educativo, pues alguna lectura que a ellos les pudiera servir para reflexionar en torno a esto, ¿no? Por ejemplo, vamos a leer El Águila, ¿no? Al águila, ¿qué le llevó a estar preso? Ah, pues malas decisiones, ¿no? Se empezó a juntar con gente que realmente no eran sus amigos, gente que le pedía hacer cosas que él no quería hacer, pero que como no tenía herramientas para decir un no y se quería seguir juntando con la banda, pues la primera vez se le hizo apropiado entrar a una casa a robar. Ese tipo de situaciones, ¿no? De reflexiones que pudiéramos tener y que nos sirven justo para poder platicar de los sentimientos, de las emociones, de todo aquello que estamos experimentando y que muchas veces no tenemos lugares o espacios seguros para comentar eso, ¿no? Ya nos decían hace un momento, ¿no? Muchas veces el espacio que tenemos de refugio, pues tal vez es nuestra familia, ¿no? Tal vez es la casa, pero si no está ahí, es decir, si yo no me puedo acercar con mi padre y contarle qué me está sucediendo, si yo no me puedo acercar con mi mamá a platicarle que estoy deprimido, ¿con quién me acerco? ¿No? O sea, con las personas que están en la calle, con los chavos que muchas veces me arropan como familia, ¿no? O sea, muchas veces lo que pasa con la pandilla, con la banda, pues es gente que te arropa, ¿no? Y de repente te sientes escuchado. Si nunca nadie te ha escuchado en tu casa y de repente llegas con la banda y a lo mejor ahí con unas caguamas te pones a platicar, pues te sientes escuchado, ¿no? Tal vez no sean los mejores consejos, pero de repente si no tenemos esas herramientas, pues tomamos malas decisiones, ¿no? Algo, por ejemplo, de este libro que a mí en lo personal me movió mucho, una de las personas que escribió una parte del libro nos decía que él lo veía inclusive hasta un tema de justicia restaurativa, ¿no? Es decir, si yo en algún momento causé un daño a la sociedad a través de mi cuento, pues yo regreso un poquito a subsanar eso que le hice a la sociedad, ¿no? O a aquella persona que lastimé. Él nos decía, a mí me parece increíble que tuve que llegar a la cárcel para poderle leer un cuento a mi hijo, ¿no? O sea, nunca, cuando estaba afuera fue capaz de leerle un cuento a su hijo y era algo que le movía mucho, ¿no? O sea, el hecho de cómo puede ser posible que tenga que tocar fondo, estar preso, para darme cuenta de la importancia de leerle un cuento a mi hijo, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones son las que realmente mueven como fibras muy finas, ¿no? Y me parece que permiten introyectar de mejor manera el mensaje. Ok, el libro desde aquí es parte del proyecto La Cultura Me Hace Libre, ya que a través de la lectura guiada, aquí tenemos justamente una maestra que está dirigiendo una lectura guiada del libro desde aquí con sus alumnos y ellos están reflexionando en torno a lo que están escuchando, a la historia que les están contando y posterior a eso se empieza a comentar, oye, ¿qué le pasó a esta persona o qué nos quiso decir con esto? Y en base a eso empezamos a generar y a mover fibras muy finas. Aquí, ojo, la idea era que los maestros, las maestras, también contaran con el apoyo por parte de nosotros en contener algunas situaciones que se pudieran generar, ¿no? Porque había situaciones de repente que sí se nos podían ir de las manos porque eran situaciones muy complejas, ¿no? Historias de vida de verdad muy que alguien pensaría que estos chavos a esa edad no deberían de estar experimentando, pero lo estaban experimentando. Entonces, para esto nosotros servíamos como de acompañamiento con ellos. Había todo un registro en torno a lo que había sucedido en el salón de clases, en la comunidad, en la biblioteca, para poder contener todo ese tipo de experiencias, ¿no? Inclusive nosotros abrimos una línea telefónica directa con los maestros para que pudiéramos estar en comunicación con ellos y que nos pudieran ir platicando cómo les estaba yendo con las intervenciones. Y aquí déjenme platicarles algo muy, muy interesante que también surgió. La idea era que los maestros, a través de estos talleres, a través de este acompañamiento, pudieran servir como mediadores de justo de esta violencia que se está generando en nuestras comunidades, en las escuelas, y que pudieran acompañar de mejor manera a sus alumnas y alumnos. ¿Y qué creen? Lo que nos encontramos, que los maestros también necesitaban mucho acompañamiento. Veníamos de la pandemia y había muchos maestros que estaban muy tristes, estaban deprimidos. Nos decía una maestra, yo no quería regresar a dar clases porque tengo miedo de enfermarme y morir.
¿no? Entonces, todo ese tipo de cuestiones son las que tienes que empezar a revisar, porque imagínate una persona que está frente a grupo y que esperamos que dé todo de sí, que así lo dan muchos maestros y maestras, si no está bien emocionalmente tampoco ella o él, ¿no? Dicen que nadie puede dar aquello que no tiene. Entonces, si tú no estás bien emocionalmente, ¿cómo vas a compartir con tus alumnas, con tus alumnos todo esto? Entonces, son de las situaciones que se generaron muy interesantes y que la verdad yo rescato de mucho aprendizaje también para todo el equipo, y que nos permiten repensar en las estrategias de cómo estamos abordando la violencia, el delito y hacer intervenciones realmente serias. Vuelvo a repetir, no se trata nada más de ir a un espacio y levantar listas de asistencia y wow, eres el mejor, ¿no? Capacitaste a 6,000 personas en todo un año. Ah, pues chido, ¿no? Pero ¿qué lograste con eso? ¿Qué lograste sembrar en esa comunidad para cambiar esa situación que tiene tan complicada, ¿no? De lo que está viviendo. Eso es lo que les comentaba. Estuvimos trabajando un manual que consiste en una herramienta práctica, didáctica y concreta que sirve de guía y orientación en la implementación del programa La Cultura Me Hace Libre. Este manual se les entregaba a los maestros para que ellos lo pudieran leer. Hacíamos obviamente el taller de capacitación y ahí había, por ejemplo, algunos, a manera de anexo, algunos juegos de rol que pudieran ellos realizar, algunas dinámicas que pudieran implementar en el grupo, justo para que les permitieran ellos acompañar de mejor manera la intervención, ¿no? Entonces, de eso se trataba. Algo muy latente que teníamos era justo este método de adquisición de habilidades para la vida, que a nosotros nos parece que también es un elemento muy importante que nos ayuda a fortalecer justo las habilidades que tienen nuestras chicas, nuestros chicos, y que les ayudan a enfrentar de mejor manera todos los retos que tienen en la vida. Análisis de contenido literario, análisis de una situación, oye, ¿qué te pareció este cuento, ¿no? ¿De qué nos trata? ¿Cómo lo trasladas a la situación de violencia que tú estás viviendo en casa? Los juegos de rol, ¿no? Que también nos facilitan un poco más el hecho de contar historias, y que no te veas tan reflejado en ese sentido, porque también es complicado de repente verte al espejo y ver todos aquellos demonios y fantasmas que todos traemos, ¿no? Todos tenemos historias que contar en torno a esto. El trabajo en equipo, que también es muy, muy necesario. Enseñarles a trabajar en equipo. Si bien es cierto que de repente tenemos mucha convivencia en la escuela, pero nadie nos enseña a trabajar en equipo para lograr objetivos, debates abiertos, ¿no? En torno a qué opinas tú de las drogas, si son buenas, son malas, tú cómo lo sobrellevas, todo este tipo de cuestiones, ejercicios de relajación y de formación de confianza. Algo tan importante como la respiración. Cuando nosotros tenemos una situación de ansiedad, de estrés, muchas personas reaccionan de manera violenta, ¿no? Reaccionamos de manera violenta. Si a ti te enseñan a respirar y a tranquilizarte y que sea un tema de mediar justo estas emociones que de repente no puedes contener, también te va a ayudar a ti a no generar violencia. Entonces, algo tan sencillo y tan complejo como talleres para aprenderles, para enseñarles a respirar, ¿no? Y que sea un mecanismo para que ellos puedan bajar la tensión, tranquilizarse, estar desde otra visión y que no generen violencia con sus pares. Esto también les encantó mucho a los chavos. Y el juego, ¿no? O sea, qué mejor manera de aprender que a través del juego, ¿no? ¿Se acuerdan cuando estaban niños, niñas, más niños que ahorita, y más niñas que ahorita, pero aprendíamos a través del juego, ¿no? Aprendíamos reglas de convivencia, que teníamos que esperar nuestro turno para subir a la resbaladilla, que teníamos que respetar al que estaba delante de nosotros, y de repente se nos ha olvidado, ¿no? El hecho de esperar turnos, el hecho de ser cortés, y eso nos lo enseña también el juego, ¿no? A través del juego aprendemos mucho. Y bueno, ya para ir cerrando, solamente les comentaba que nos interesaba mucho el hecho de sistematizar la intervención. Teníamos instrumentos de monitoreo y evaluación que pues, todos conocen, ¿no? Los cuestionarios de satisfacción, bitácoras, donde teníamos que ir registrando todo lo que sucedía en los talleres a fin de poder ir mejorando aquello que se pudiera mejorar y adaptar aquello que se pudiera adaptar y sobre todo acompañando a las maestras y los maestros, ¿no? Que de repente sí vivían situaciones muy complejas en sus salones de clase o en la misma comunidad con los mediadores de lectura. Y bueno, los resultados esperados eran muy variados, ¿no? O sea, no solamente tenía que ver con una intervención para prevenir la violencia y el delito, sino que era una herramienta que también le iba a ayudar a la comunidad estudiantil a generar habilidades para que los chavos se adaptaran de mejor manera a sus clases, que inclusive no desertaran, ¿no? Muchas veces cuando un chico o una chica no logra tener un buen nivel o de acuerdo a lo que espera la institución educativa de él, pues de repente se desanima y dice, yo ya no voy a venir a la escuela, ¿no? Esto no es para mí.
Entonces, también como ya nos comentaban, ¿no? Pues se convierten en carne de cañón, o sea, un joven que está fuera del sistema educativo, pues de repente es campo fértil, ¿no? Para la maña, para invitarlo y decirle, oye, pues yo te invito a trabajar, mira, te pagamos tanto, tú que ya no estás estudiando y vente con nosotros y vas a andar con la banda, ¿no? Entonces, en la medida que seamos capaces de darles habilidades sociales y emocionales a nuestros chicos, a nuestras chicas, vamos a poder solucionar de mejor manera los conflictos y sobre todo el poder mediar aquellas emociones que ellos están experimentando y que de repente no saben cómo mediarlas, ¿no? Entonces, es muy importante que podamos generar todo eso. Ok, pues ya con esto estaría cerrando, agradecerles a todas y todos por su tiempo. Y bueno, yo quedo a sus órdenes si alguien tiene alguna pregunta, con todo gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan de Dios. No sé si alguien dentro de aquí de la sala de Zoom o allá los que nos están viendo en Facebook, si tienen alguna pregunta para Juan de Dios. Por aquí preguntan si las siglas BRI, esto es una de las que está aquí incluida, alguien que comentó algo, si significan Biblioteca Rural Itinerante. Esta no es una pregunta para Juan de Dios, pero por si alguien le quiere contestar, adelante. Y pues bueno, mientras que alguien se anima, pues bueno, me encanta que existan este tipo de proyectos en donde podamos, pues, de alguna manera trabajar con la cultura y trabajar precisamente en esta construcción de la cultura de paz y de la prevención de la violencia, ¿no? Y un poco esto que comentabas que me parece maravilloso y que pues nosotros lo hacemos en nuestras bibliotecas comunitarias y en las que no son tan bien y en donde leemos también pues el mover las fibras, ¿no? El poder mover fibras, en no con que le digas, oh, es que te tienes que portar bien, no, es que te tienes que no sé qué, oh, es que eso no te conviene, sino realmente cómo la lectura tiene ese poder, ¿no? Ese poder de tocar nuestras fibras, de permitirnos reconocernos, reconocer a los otros, ¿no? Y creo que eso, pues a mí me llena de satisfacción, ¿no? El que hayan hecho esto en todas estas escuelas que estuvieron trabajando. Y entiendo también que en algún momento los internos del sistema penitenciario también pudieron escribir tus propias historias, que también me parecía maravilloso ahora que estuvimos platicando Juan de Dios y yo cuando estábamos preparando este conversatorio pues me comentaba esto, ¿no? Cómo no nada más es la lectura, sino después también, pues el diálogo que se genera a partir de todo esto, el hablar de estos términos que venían en este tarot y poder dar opinión y ver cómo, pues cada quien tiene un punto de vista desde su experiencia, desde lo que son cada quien. Y también con estas lecturas que hicieron del libro que estuvieron leyendo, y cómo cada uno pues lo vive de una manera diferente y dan esta posibilidad, ¿no? De a los chavos de dialogar, de compartir, de ver que ese mundo que a veces les pintan como de color rosa, pues no es tan rosa, ¿no? Y cómo hay cosas mucho más importantes que uno como ser humano necesita para poder ser feliz y vivir en un mundo realmente pues de paz, ¿no? Entonces, pues muchas felicidades. No sé si tenga alguien algún comentario. Y también algo que me quedé dando vueltas en esta cuestión de los maestros como mediadores, que también me parece súper interesante, que hayan pues podido formar a estos maestros, aunque sé que entiendo que les costó trabajo por esta cuestión de que ellos también sufren estas cuestiones de depresión, ansiedad y demás, ¿no? Pero pues es como un trabajo muy en conjunto, ¿no? Que eso es algo que nosotros como red de bibliotecas pues siempre tratamos y procuramos, ¿no? El ir formando redes y creo que ustedes pues también con el proyecto lo lograron. No sé si hay algún comentario, si quieres tú hacer algún comentario. Ah, aquí por ejemplo nos comenta Cultura Viva Comunitaria.
nos mandan un abrazo desde el Movimiento Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria y comenta: el arte es nuestra herramienta de sensibilización para el desarrollo humano y equilibrio psicoemocional, que pues es un poco lo que pues vemos con este proyecto que ustedes tuvieron de la cultura me hace libre, ¿no? Que también es algo que es súper importante que tengamos pues esta visión, ¿no? De cómo la cultura, cómo el arte, que es difícil, ¿eh? En nuestras comunidades luego es complicado, pues hacer ver la importancia que tiene el arte en nuestra vida, ¿no? No sé si Juan de Dios quieres comentar algo final. No, pues muchas gracias. Nuevamente agradecerles a todas y todos por la invitación y también felicitarlos, ¿no? Por la labor tan importante que hacen con todo este tema de la lectura, que hace mucha falta en las comunidades, ¿no? De repente se deja de lado la importancia de la cultura y no solamente como el ir a observar un espectáculo, ¿no? Sino, ya lo comentabas bien, ¿no? El poder de la palabra, ¿no? Construye realidades para bien o para mal. Entonces, pues tenemos que utilizarla como una herramienta muy poderosa, ¿no? Para construir entornos mucho más seguros para nuestros jóvenes, para nuestros niños, y de verdad felicitarlos por toda la labor que hacen, y cualquier cosa, pues aquí tienen también un aliado, ¿no? De lo que podamos seguir apoyando con todo gusto. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Juan de Dios. Pues bueno, ahí las personas que estaban interesadas de República Dominicana para llevar a cabo pues algo similar por allá, pues bueno, acá está Juan de Dios también abierto a compartir. Y pues muchas felicidades, Juan de Dios. Gracias por compartir este proyecto que realizaron de la cultura me hace libre. Los invitamos por el día de hoy por la mañana, ya no tendremos más charlas, pero a las 4 volvemos a conectarnos por el mismo link de Zoom y también por las redes sociales, el Facebook de Espacio Odisea, también de Andoni y también de Cultura Viva Comunitaria. Estaremos retransmitiendo precisamente esto. Ahí quedarán en algún momento pues ya también subidas en Facebook las pláticas. Entonces los esperamos a partir de las 4. Tendremos a las 4, a las 5 y a las 6 charlas y mesas redondas en donde podremos pues precisamente compartir pues estas experiencias que algunos bibliotecarios, algunos mediadores realizan dentro de sus comunidades, y tendremos pues mesas muy variadas. Así es que los invitamos y muchas gracias por dar inicio, Juan de Dios, nuevamente con este cuarto encuentro. Y pues muchas gracias a todos, felices tardes y mañanas o lo que esté en sus lugares. Y nos vemos a las 4 de la tarde, hora de México, del centro de México. Muchas gracias a todos. Gracias, buena tarde.